Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va? Arriba, arriba, arriba este martes, 29 de noviembre, finalizando el 11º mes del año, día de ñoquis en la jornada. Se presta, te digo, cómo se presenta el comienzo del día. Este pasaje puntualmente se presta absolutamente para unos ñoquis con una buena boloñesa. Podría ser con estofado, porque no con una parisien, pero usted me dice, es muy temprano, son las 9 de la mañana. Si me pones un plato yo me lo llevo puesto, ¿qué querés que te diga? Nublada mañana en la ciudad de Río Gallegos a esta hora de la jornada, nublada y ventosa la jornada de este martes, tras lo que fue un lunes extraño, con sol, con lluvia, con viento. 9 grados la temperatura actual, 4 grados 1 la sensación térmica, la humedad es del 48%, perdón, y el viento sopla desde el oeste a 50 kilómetros por hora. Se esperan chaparrones para esta mañana y luego una jornada ventosa. Yo llegué en 7 minutos de mi casa hasta aquí y es gracias a la acción del viento. Máxima para hoy de 15 grados, y luego tendremos una semana bastante parejita en materia de viento. El viernes mejorará, no habrá vientos y ya hacia el jueves, ya hacia el fin de semana volverá y recién el domingo estará agradable, te voy anticipando. Nosotros en la previa de lo que será mañana el choque Argentina-Polonia, palpitándolo, aunque te confieso, el cachetazo de Arabia Saudita nos dejó un poco más tranquilitos. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire está su excelencia Brian Álvarez. De este lado de los micrófonos ya está dispuesto el equipo. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día Julián, buen día Fernando, al amigo Brian en los controles y a la audiencia en esta fresquita jornada, está fresco. Sí, está, no está como nos habíamos mal acostumbrado los días anteriores. Igual me parece que la lluvia fue poca, ¿no? Sí, fue un ratito, hubo tormentita así en hora de la tarde y ahora se nubló, así que quizá caiga algún chaparrón más, Algo más va a caer. Vemos gris por acá por la ventana de la radio. Fernando, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? ¿Mañana va a estar así como hoy o más lindo? Mañana miércoles. Para mañana está en esto que ya un poco más de agravía por lo que pasó. El municipio, viste que está previendo la pantalla gigante en el playón del CIPEM. Me disculpen, sí, pero va a dar viento. No me la bajes, hay mucha gente que quería ir. Que me disculpen, pero va a dar viento de mínima 50, así que... Bueno, a la casa, ¿no? En el auto o a la casa. Le arruinando un poco la idea del municipio, que era poner pantalla gigante en el playón del CIPEM y que la gente que quiera vaya a verlo ahí, digamos, para compartir más que nada. Sí, está sucediendo en muchos puntos del país. Vi un festejo en Mar del Plata, vi que en Puerto Madryn también. Una envidia lo de Madryn, lo vi, la gente con la playita ahí, con el solcito, la pantalla gigante del partido. Qué lindo. Sí, con un conito de rabas, ¿por qué no? No sé cuánto saldrá un conito de rabas hoy por hoy, pero bueno, podría darse el lujo a principio de mes, para el octavo de final quizá. La idea era buena, saber que vieron algo así y dijeron hagamos algo así, pero acá está el viento. Y el viento va a estar jodiendo bastante, así que máxima de 18 para mañana y viento de hasta 80 kilómetros por hora. Okay. Ojalá que no se cumpla. ¿Todo tranquilo ustedes? Sí, tranquilo. Me alegro. Entonces, siguiendo el mundial, pero hoy partido desde las 12 recién. No. Ayer cuando leí un tuit que dijo, muchachos, ya pasó la mitad del mundial, la mitad de los partidos del mundial, me empecé a angustiar. Y ahora que ya los partidos son solamente al mediodía y a la tarde... Claro, consume mi cuerpo, hay turnos dobles, digamos. Exacto. A las 4 juegan 2 partidos al mismo tiempo. Eso le quiere un poco de actividad a la jornada. Claro. Concentra porque aparte de muchos grupos se define, entonces para evitar suspicacias y especulaciones juegan a la misma hora. Esto comienza el mata-mata, digamos. Exactamente. Así que Brian, traete el televisor del fondo y el de acá y vamos viendo. En uno la previa, en otro los dos partidos. Casa a casa comienza, porque lo que ganan, lo que pierden, digamos. Calabaza, dirían, amigo mío. Se vuelven para su casa. Títulos en la mañana de este martes 29, vayan amasando esos ñoquis, manden una foto, mándenos un mensaje al 1551 60 51. Esto es Arriba al Día, la compañía de tus mañanas y comienza de esta manera.
Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Venga, Brian, la jornada de ayer fue bastante accidentada y de hecho la noticia del día fue un choque con vuelco incluido y golpes contra el garaje de una vivienda, ¿no? Todo esto en la intersección de las calles Ameghino Pasteur, donde generalmente hay muchos accidentes, y ayer 2 personas terminaron por lo menos trasladadas al hospital después de lo que fue un choque justamente en esa esquina, en la cual en realidad la policía informa que reciben un llamado a las 7 de la tarde donde les alertaban de un choque con vuelco. Cuando llegaron al lugar se encontraron con un vehículo dentro de todo normal, con golpes, pero en posición normal, pero una camioneta volcada y que se estrelló contra la puerta de un garage de una vivienda. Y más o menos a unos 25 metros de donde había sido el choque, o sea, poquito menos de media cuadra, digamos. Y claro, una camioneta, un Clio algo antiguo, digamos, que se ve que le pegó medio de costado a la camioneta, que venía fuerte, entonces se ve que en su intento de acomodarla se trasladó unos cuantos metros y terminó volcando contra el garage de una casa. Acabo de pasar por ahí. Sí. Son bastantes metros de la esquina, Sí. De hecho, media cuadra son 50 metros, así que sería un cuarto de cuadra, digamos. Claro. En el Clio era conducido por un adolescente de 17 años. Pero sabía que él pasa el de la derecha. Pero estaba autorizada para manejar, por lo menos, y viajaba acompañada de su hermano, de 15, mientras que en la camioneta, que era una Ford Ranger, o es, porque está volcada, pero sigue siendo, viajaba una mujer de 46 años, que fue la que terminó volcando y estrellándose contra la puerta del garage de una vivienda, un edificio que hay Sí, una casa. Una casa de 2 pisos, digo. El hermano de la chica de estas 17 años que manejaba el Clio terminó con la frente cortada y dolencias en un brazo, por lo que fue trasladado, mientras que también la mujer que manejaba la camioneta terminó con varios golpes, con lo cual también fue trasladada hacia la guardia del hospital. Así que fue realmente muy impactante, y las fotos y los videos que hay de lo que fue ayer alertan un poco también por la velocidad a la que hay que conducir, ¿no? Porque una camioneta, manejarla fuerte, chocás y vos casi terminás de esta manera. Y lo que más duele va a ser el presupuesto de Chapí. No, sí, lo has arreglado por todo el vecino. Tal cual. Hay una misma embajada, vos sabés que muchas veces... Bueno, la esquina de la anterior, la de Jofre Loaiza y Pasteur, también es la típica de los choques. Además la camioneta dio dos vueltas, pasó a tirar un poste de luz y después terminó contra la puerta de la garaje que venía a la señora. Creo que la puerta ya está arreglada, la enderezaron por lo menos, porque yo recién pasé por ahí y estaba todo el fierrerío y los vidrios, pero ya estaba arreglado. El que viene bajando por Pasteur se confía mucho y incluso piensa que tiene el paso, pero chabón, tenés que tener un poco la pero generalmente ya vienen boleados de Lisandro de la Torre, ¿no? Sí. Muchas veces no frenan en Jofre Loaiza y si pasaron derecho, capaz que, bueno, en este caso ahí en esa esquina. Y el de Ameghino tiene que parar. Hay un cartel igual. Ya no hace cartel igual. A algunos no le importa nada, son daltónicos. Choque, vuelco y lesiones entonces ayer en este accidente.
Bueno, también se conocieron detalles de esto que ocurrió en una vivienda ubicada en Don Bosco 600, donde aparentemente un hombre le golpearon la puerta. Cuando abrió, era un conocido de él, con el cual aparentemente habían tenido un problema personal, y quien había decidido arreglarlo de la peor manera, ¿no? Porque lo apuñaló en la propia casa del hombre que abrió la puerta. Abrió una apuñalada a domicilio, digamos. Claro, exactamente, para decirlo de alguna manera, sí, porque le golpearon la puerta, entró, ¿a vos qué te pasa? ¿Qué pumba, lo apuñaló. Así que a las 5 de la madrugada la policía interviniendo en este lugar y trasladando a este hombre que estaba claramente herido de arma blanca hasta el hospital de Río Gallegos. Lo examinaron, 34 años, corte en el abdomen, o apuñalado básicamente en el abdomen. Así que por ahora está dentro de todo estable. Hay un hombre detenido que tiene 32 años y que fue el que apuñaló a domicilio básicamente. Así que la víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y la información oficial indica que estaría fuera de peligro. Pero es tremendo esto que sucedió, que no es la primera vez que pasa en la ciudad, lamentablemente se está repitiendo bastante seguido, que tiene que ver con altercados o diferencias que terminan solucionándose de la peor manera, o no solucionándose, ¿no? Que terminan de la peor manera con una de las dos personas apuñalando a la otra. Así que la policía destacó esto como algo que los está alertando y que lo estuvo interviniendo a las 5 de la madrugada del lunes con este sujeto que llegó, le tocó la puerta al otro y lo apuñaló en el abdomen sin casi intervenir o intercambiar palabras. Así que es otra cuestión grave que pasó en estas horas en la ciudad. La última es un poco o bastante más agradable, no tiene que ver ya con lo que lo que está casi en la vuelta de la esquina, como se decía antiguamente, porque estamos a 29 de noviembre, mañana termina el mes, arranca diciembre, con diciembre se pone agitada la cosa porque se vienen las fiestas, se vienen las reuniones, se viene el aniversario de Río Gallegos, y justamente por eso, por el 137 aniversario de nuestra ciudad, ayer empezaron las reuniones fuertes. Dijeron, bueno, muchachos, se nos viene la noche que empezar a definir los detalles, que en general la tienen bastante clara, porque son policía, bomberos, tránsito, todos los años lo mismo. Así que, en este caso, con el secretario de gobierno del municipio de Río Gallegos, encabezando esta reunión, llegó la policía, llegaron los bomberos, llegó la gente de tránsito y empezaron a definir lo que será el operativo de seguridad, la organización y los cortes de calle, que van a ser muchos por motivo del aniversario y el festival, ¿no? Me decían que el gran problema está dado en la avenida Kirchner, por las obras, ¿viste? Sí. Se ven que la van a cortar todo el tramo de obras, no va a haber circulación en un gran tramo de la avenida Kirchner. Es un gran problema, y te lo digo porque el fin de semana hubo carrera aniversario, solo eso. Acá ¿viste la carrera aniversario? Yo pasé por ahí, en realidad fui con mi nena al parque, quería ir para el lado de mi casa y no había manera, estaba todo cortado, o sea, cortaron a San Martín y malas obras estas, a otra hora tuve que ir, pasar Mariano Moreno por 25 de mayo para poder ir para el otro sector de la ciudad. Así que imagínate lo que sería con todo el corte que hay por el aniversario. Va a quedar casi que va a tener que toda la zona céntrica hacerla a pie. Porque Mira, imagínate si tuvieras que hacer lo mismo, Fernando, en ese caso tendrías que pasar incluso el hospital y más allá, porque esa zona va a estar cortada. Tendrías que ir como hasta la del cementerio, un poco más, para poder cruzar a San Martín para agarrar la autovía. Va a ser la verdad tiene que pensar bien, porque puede ser un problema bastante importante en días donde la gente transita mucho, porque va a comprar una cosa, va a comprar la otra, que los regalos, que las cosas. Así que lo empezaron a pensar ayer, cómo van a hacer por el tema seguridad y sobre todo por el tema tránsito, con estos cortes que hay, que ahora se van a mezclar por las obras que hay en el centro y por todas las actividades. Sí, porque va a haber escenario acá, también, en la plaza del CIPEM. La verdad que la van a tener que pensar bien, porque se va a complicar el tránsito muchísimo en la ciudad. Así que ayer tuvieron la primera reunión respecto de eso. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día.
Y esto es increíble lo que sucedió en Puerto Deseado, porque allí en el marco del partido de Argentina-México, esto sucedió el sábado y lo dimos a conocer desde entonces en el diario Nuevo Día. Esta es una actualización, si se quiere, el parte de salud de este México que fue baleado en el entretiempo del partido. 28 años tiene, se encuentra en terapia intensiva del Hospital Distrital de Puerto Deseado a raíz del disparo recibido en el tórax. Su estado es delicado y tiene respiración asistida, ya que lo intervinieron quirúrgicamente, pero no lograron sacar la bala. Este joven de 28 años tiene asistencia respiratoria, o al menos por el momento exactamente, asistencia mecánica respiratoria, y se sospecha que le hirieron por la venta de una PlayStation. Dos sospechosos hay por esta situación. Esto sucedió alrededor de las 5 de la tarde del sábado, cuando justamente solicitaron presencia urgente de la comisaría de Puerto Deseado y de personal del hospital, ya que había un hombre tirado en el suelo con una herida en una vivienda de la calle Pampa Alta a 1900. Allí en el lugar justamente se encontraron con un hombre de 28 años con una herida en el pecho. Conforme a los primeros testimonios, este se había reunido con unos amigos para ver el partido de Argentina-México y en el entretiempo la víctima se retiró y allí fue cuando sufrió el ataque. Revisaron y encontraron el orificio de entrada, pero no de salida, y por esto mismo tomó intervención rápidamente desde el hospital, donde está internado en este momento y continúa, aunque con un estado todavía reservado. También una situación similar se registró en Trelew durante el fin de semana, de donde los hechos en general, ¿no?, de arma de fuego se han propagado significativamente y conforman parte de la agenda noticiosa casi todos los fines de semana. Un hombre recibió 3 tiros y fue trasladado al hospital. 38 años tiene este sujeto, que recibió en el brazo derecho y en la espalda 3 tiros, quedando uno de hecho alojado. Es justamente un miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos, o MTE, los que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se los conoce como los cartoneros, el movimiento que ha conformado Juan Graboy. Más allá de estas cuestiones identificatorias, este hombre caminaba cerca de la 1 de la mañana hacia su casa, cuando de repente lo atacaron unos hombres. No ha dicho el por qué, o no sabe por qué, y no hubo denuncia tampoco de la propia víctima para aportar datos sobre lo ocurrido. Es por ello que desde la policía provincial investigan qué sucedió y por qué podría haber sucedido. Y esto es llamativo, sucedió en Río Grande. Una joven hizo todo el curso, de hecho, y aprobó para ingresar como aspirante a la policía, y estaba embarazada. Lo llamativo es que nadie se dio cuenta y nadie percibió la situación, a pesar de la cual la joven fue sometida, digamos, o realizó pruebas de exigencia física. Y el pasado viernes
tuvo su pequeño bebé, producto del embarazo. La joven cursó los 9 meses de aspirante en la Escuela Superior de Policía sin que nadie se diera cuenta que estaba embarazada, sino hasta recién 2 semanas antes de que justamente pariera. La aspirante fue dada de licencia hasta el viernes, hasta que justamente el viernes pasado dio a luz, y se confirmó que tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud. Lo llamativo para sus compañeros, para sus superiores, fue que entre todos los más de 100 aspirantes a policía, nadie se percató de lo que estaba aconteciendo y que la joven estaba embarazada. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Causa de la obra pública en Santa Cruz. Cristina, cara a cara, nuevamente por última vez, dicen algunos, con el tribunal. La vicepresidenta tendrá la posibilidad de decir sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 2. Será esta mañana, tal como se dejó entrever ayer en sus redes sociales. La vicepresidenta se presentará nuevamente en el Tribunal Oral Federal 2, que integran los jueces Jorge Borini, Andrés Basso y Rodrigo Jiménez Uriburu, quienes comenzaron la semana pasada a escuchar las últimas palabras de los 3 imputados en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a las empresas del empresario Lázaro Báez. Será la tercera y última vez que se dirija al tribunal previo al veredicto. Es que las últimas palabras son un derecho más, no una obligación de los imputados. La primera vez que habló fue durante su indagatoria en diciembre de 2019, dirigiéndose en duros términos a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, quien manifestó que su condena ya estaba escrita. Bueno, en este contexto también están recalcar que los fiscales han pedido 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en orden a los delitos de asociación ilícita agravada. También están otros implicados como Héctor Garro, exfuncionario de Vialidad en Santa Cruz, Carlos Santiago Kirchner, el exsecretario de Coordinación Pública Federal, Josecito López, el exsecretario de Obras Públicas de la Nación. Para López, 10 años han pedido los jueces, mientras que para Garro, expresidente de Vialidad Provincial, la pena de 3 años de prisión de cumplimiento en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, entre algunos de los condenados en esta causa de la obra pública en Santa Cruz. Bueno, el salario mínimo del gobierno nacional fijó los nuevos valores que estarán vigentes desde este jueves. El Ministerio de Trabajo oficializó el incremento del 20% que la semana pasada ya se había acordado en el Consejo del Salario. En la última reunión del Consejo del Salario, que se llevó a cabo el 22 pasado, se definió un aumento del 20% a efectivizarse de manera escalada para actualizar el monto vigente hasta el 30 de noviembre, que es de 57.900 pesos. Ahora, a través de la resolución 15/2022, el Ministerio de Trabajo ha publicado este martes en el boletín oficial, se ha oficializado la suba de estos saberes mínimos. La misma corresponde a todos los trabajadores comprendidos en el régimen de contrato de trabajo agrario, de Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional en que se actúe como empleador
excluidas las asignaciones familiares. En consecuencia, las sumas que desde este mes que se han establecido son: a partir del 1 de diciembre, el salario mínimo pasará de 61.953 pesos para todos los trabajadores y de 309 por hora para los jornalizados. A partir del 1 de enero de 2023, de 65.427 pesos, ahí hay un aumento de poco más de 3.000 pesos por mes, y de 327 sube la hora de trabajo, ¿no? Por jornada. Casi un 10% sube ahí. Sí, casi un 10%. Importante, a partir de febrero el salario mínimo pasa a 67.000, la hora de trabajo a 338, y en marzo de 2023 se calcula que el salario mínimo pase a tener 69.500 pesos. Esto es una triste noticia, ocurrió en Villa Ballester, en el conurbano bonaerense. Sí, en el norte, norte, San Martín. El partido de San Martín. Bueno, gracias, Julián. Encontraron un cadáver de una nena dentro de una caja de madera y han detenido a la madre. Una mujer de 27 años dijo que su hija murió a causa de una broncoaspiración y que ella se asustó. Una mujer se presentó de forma voluntaria en una dependencia policial en Villa Ballester y declaró que su hija estaba muerta de su casa. Efectivamente, minutos más tarde, el cadáver de la menor de 5 años fue encontrada dentro de una caja de madera y tapada con cemento en la casa de la familia, ubicado en el partido de San Martín, en la calle Catamarca, al 3000. La madre se presentó en la comisaría y dio estas declaraciones. Dice: se me broncoaspiró, me asusté, explicó la joven, que aseguró que ella misma fue quien introdujo el cuerpo de la pequeña dentro de esta caja y la tapó con cemento. La verdad, dantesco esto. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. Varias cuestiones suceden en este mundo bastante convulsionado. Por un lado tenemos protestas en China que tienen a centenares de personas detenidas pidiendo el fin de las restricciones por COVID. Sí, en China todavía más de 2 años después de haber iniciado la pandemia siguen con una política de COVID-0 que establece digamos restricciones muy severas, como parecidas a las que ya experimentamos. Se dieron a conocer muchos videos. Por un lado, China buscó aclarar cómo era la situación, sabemos cómo es la cuestión comunicacional en este sentido, y de hecho señalaron que van a persistir con esta política de COVID-0 a pesar de las protestas. Habló Zhu Xiaoli, que es embajador chino en Argentina, y afirmó que el principal objetivo de su país es priorizar la salud del pueblo, y reiteró el apoyo de Beijing a los reclamos soberanos de Argentina por distintas cuestiones que tienen que ver con lo geopolítico, digamos, tratando de quedar bien también la situación Y cambiar el... claro, diciendo, yo vengo a contar esta mala, pero es que hay protestas. No, sí, pero estoy con ustedes, ¿viste? Sí, acá estamos con temas más importantes. Nosotros no queremos que se mezclen, que vengan los yanquis. Exactamente. Señalan que en la jornada de ayer se registraron 3.700 casos confirmados y hay 36.000 asintomáticos en China, lo cual sigue generando acciones por parte del gobierno que
no solamente en el territorio chino, sino que también en Hong Kong, Macao y Taiwán establecieron restricciones fuertes nuevamente, y hay de hecho testeos masivos en la calle, aún a pesar de que en buena parte del mundo todo esto ya no tiene lugar. En China además hay protestas y pedidos para que Xi Jinping, que acaba de renovar su mandato, se vaya del gobierno. De ninguna manera. No va a suceder. Y la otra tiene que ver también con Rusia y Ucrania, porque en Kiev, la capital ucraniana, hubo bombardeos masivos por parte de las fuerzas rusas, y esto hizo que buena parte de la capital se quedara sin luz, y por ello están planeando y desarrollando, de hecho, también evacuaciones masivas de la capital. El Papa Francisco pidió, habló de indignación por parte o por lo que está sucediendo, y el embajador ruso ante el Vaticano también dijo que Rusia está indignada por la declaración del Papa Francisco sobre la crueldad de las tropas rusas, en especial de los soldados de la República de Chechenia y Buriatia. Expresé la indignación por tales insinuaciones y subrayé que nada puede hacer vacilar la cohesión y unidad del pueblo multinacional ruso, dijo Alexander Medvedev, ¿sí?, quien habló con la agencia de noticias ANSA, y dijo que en declaración o cruzando las declaraciones de Francisco, que habló de que los rusos eran los soldados más crueles que estaban operando de hecho en Ucrania, él dijo que son dos pueblos que si bien profesan otra religión como la musulmana, forman parte de su país y que no van a permitir que esta escalada de rusofobia siga propagándose. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Un día como hoy, en 1832, nacía en Germantown, Estados Unidos, Louisa May Alcott, autora de la novela Mujercitas. Promovió la abolición de la esclavitud y el voto femenino en Estados Unidos. También se fundaba el Barcelona Fútbol Club en 1899 en Cataluña, o en la ciudad homónima de la provincia de Cataluña. Es uno de los clubes más importantes del mundo, y donde, por ejemplo, jugaron Maradona, Messi, Riquelme, Saviola, entre otros. ¿Quién lo creó? Los suizos fue. Ah, ¿sí? Joan Gamper. Ah, no sabía que Joan Gamper era suizo, mirá. Sí, que fue el primer presidente, y de hecho hay una copa que hoy en día lleva su nombre. Claro. También en 1946 nacía Juan Alberto Badía en Ramos Mejía, en el oeste del conurbano bonaerense, conductor radial y televisivo que fue uno de los grandes impulsores, sin duda, del rock nacional. También nacía en San Antonio de los Baños, en Cuba, Silvio Rodríguez, exponente de la nueva trova cubana y autor de clásicos como Unicornio, Ojalá y La Era está pariendo un corazón. Aguante, Silvio. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tan... En 1947 la Asamblea General de la ONU aprobaba la resolución 181, en la que recomendaba dividir a Palestina, administrada por entonces por el Reino Unido, en dos estados, uno árabe palestino y otro judío, dando nacimiento así al Estado, o al reconocimiento oficial al Estado de Israel, que hoy ha crecido significativamente respecto de lo que era esos años en el mapa. Tiene que ver un poco con que se han quedado con territorios que no le pertenecían. En 1969 se publicaba Almendra, el primer disco de la banda argentina homónima que liderara Luis Alberto Spinetta. Era el primero en su carrera, y marcó sin duda alguna uno de los cismas en el género del rock. Tan azul del sol, muchacha piel de
pasión. En 1984, Argentina y Chile firmaban en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad, con el que ponían fin al conflicto por la soberanía de las islas en el canal de Beagle, en el extremo sur del continente, aquí muy cerquita, pero que estuvieron a punto de ir a la guerra en 1977. También en 1998, Carlos Bianchi ganaba su primer título con Boca Juniors tras empatar 0-0 con Independiente en la Bombonera, y comenzaba de esta manera el ciclo más exitoso en la historia del Geneise, y el más exitoso para Carlos Bianchi, de hecho, surgido como jugador y como entrenador en Vélez. Fallecía George Harrison un día como hoy a los 58 años, en 2001, en Los Ángeles. Músico y compositor, guitarrista de los Beatles. Fue autor de I Need You, Taxman, While My Guitar Gently Grips y Something, y Here Comes the Sun, entre otros. También tiene una muy buena obra como solista, aunque estaba medio en un viaje místico. Falleció Ulises Dumont un día como hoy a los 71 años, actor, fue protagonista de Tiempo de Revancha y No Habrá Más Penas ni Olvidos, películas del cine nacional. Era el papel de un tipo medio renegado. Sí, exactamente. Un actor, un gran actor, fallecía como hoy a los 71. Perdón, me olvido. No Habrá Más Penas ni Olvidos, sí. Tremenda película, se la recomiendo verla. Es muy graciosa, tiene su... Es un cuento de Osvaldo Soriano, ¿no? Sí, muy bueno. Le tomo la recomendación. Se celebra el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, declarado en 2005 para reconocer a las mujeres que a título individual o colectivo trabajan en favor del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que el saludo y el reconocimiento para muchas mujeres que, sobre todo en tiempos de pandemia, han sido justamente sostén y garantía de los derechos humanos. 9:42 de la mañana, primera pausa en Arriba al Día. Escribinos al 1551 60 51, que estamos hasta el mediodía acompañándote.